Buenas tardes, Gabo. Buenas tardes con todas las personas que están visionando esta presentación. Tengo el gusto de estar participando a nombre del Cineclub Aguana, que es un cineclub en la ciudad de Quito, que está inspirado en este tejido, recuperación del tejido de las lecturas simbólicas, estéticas, a través del cine. Bueno, el nombre de este cine club es Aguana, que es una expresión de la cultura y del pueblo quichua aquí en el Ecuador, que significa tejer. Yo escogí este nombre porque, como lo dije antes, me interesa mucho la recuperación de este tejido de las personas, de las ciudadanías, a través y alrededor de lo que es el derecho al consumo de los bienes culturales, como es el cine, que es un bien cultural y artístico que está supeditado en este momento a la organización y a la selección por parte de las cadenas no solo de cine, sino también de televisión, porque ahora vemos televisión en cine, eh, eh, que son unidireccionales, donde no podemos ver la diversidad de cine que produce nuestro país y que produce el mundo. Y entonces acá la intención es volver a tejernos con esta posibilidad de dialogar estas diversidades, estos lenguajes, estas expresiones de comunidades de nuestra región y del mundo, y donde tengamos otras opciones que nos permitan además discernir entre cómo se construye un discurso audiovisual y otro, que podamos establecer diferencias, comparaciones, y que podamos además apropiarnos de un lenguaje que nos corresponde. Esta es una era digital en que la imagen se coloca, se coloca como un lenguaje que definitivamente nos une, ¿no? Y que tenemos que apropiarnos de él nuevamente, porque sabemos que la escolaridad no lo toma muy a pecho todavía, no desarrolla programas así que sean importantes tanto en la lectura como en la escritura de imágenes. Entonces, por aquí es que se ha iniciado este camino con el Cineclub Aguana. ¿En qué puntos básicos vamos considerando para la conformación de un cineclub? El que tengamos la capacidad de abrir espacios de exhibición audiovisual. Es conocido por todas las personas que cuando entró la cajita mágica de la televisión en los hogares, fueron contenidos totalmente ajenos a lo que está produciendo nuestra riqueza intelectual y artística, ¿no? Aquellos que están generando los recursos audiovisuales, esos no tienen mucha cabida en la televisión y en el cine. Entonces es nuevamente recuperar espacios, confiar en la mirada crítica que podemos tener las personas. Por ejemplo, sabemos que el argumento que utiliza la televisión, las televisoras y que utilizan las cadenas de los cines es que están entregando al público lo que les gusta, sin considerar que están formando a un público, ¿no? Y que no hay esta mirada más profunda como para entender que cuando tú no permites el ampliar los horizontes, el tener la posibilidad de que te cuestione aquello que ves en el discurso audiovisual que ves, que te permita también crecer, que te permita cuestionar, que te permita proponer, entonces estamos sometiendo a estas audiencias, ¿no? Y bueno, hay leyes de cine y hay leyes de difusión que se ponen en marcha en todos los países, entiendo, y nosotros, por ejemplo, acá en el Ecuador, en este momento estamos ante una incógnita de si se retira o no se retiran los medios públicos, y entonces vemos que aquí tenemos que juntarnos
como en un tejido, como son los hilos que se tejen en un tejido para defender nuestros espacios y nuestros derechos, ¿no? También interesa el tema del debate de los códigos estéticos y temáticos, obviamente. Ustedes conocen bien que estamos muy circunscritos a los contenidos de, sobre todo norteamericanos, sin querer estigmatizar, ¿no? Pero sí decir que acá llega mucho enlatado de por allá y entonces, ¿qué códigos estéticos tenemos? Pocos. Hay poco desarrollo de este de estos simbolismos que nos interesan a nivel estético, ¿no? Que nos inspiren, que nos lancen al mundo para crear, ¿no? Entonces, lamentablemente mantenemos una postura, una posición de sojuzgamiento, ¿no? Esta es la realidad que nos presentan y queremos hacer también la nuestra similar a esa realidad. Y eso es muy lamentable encontrar en los públicos jóvenes, ¿no? En los públicos adolescentes, en los públicos de niñas y niños, también en el de mujeres, ¿no? Estos modelos que se van insertando, que se van inoculando en las personas. También el debate colectivo transversal, que yo menciono siempre que un cine club tiene que ser un diálogo absolutamente transversal, no puede haber la verticalidad que todavía podemos encontrar en las relaciones tanto familiares como en las escolares, y que tiene que haber esta posibilidad del diálogo real, ¿no? No puedes debatir si no hay transversalidad, porque si no hay transversalidad, lo único que haces es aceptar la opinión de quien está o quien ejerce mayor poder, y eso es lamentable, ¿no? Incluso a nivel de familias. La praxis filosófica, sobre todo, está latente en toda esta posibilidad de diálogo y de actividad lúdica con niñas, niños y adolescentes. No quiero decir que las personas adultas no la hagan, sino que esta curiosidad, esta necesidad de plantearse nuevas realidades, tal vez esté como en un nivel más fresco, ¿no? La posibilidad de jugar con tiempos, por ejemplo, ¿no? Vamos a jugar que no estamos que en el 2021, sino que estamos en el 2050. ¿Qué diríamos sobre este tema? Y es una posibilidad que yo la utilizo mucho porque me interesa utilizar todas las posibilidades del relato a favor en el diálogo que tenemos, ¿no? Eh, entonces, claro, eso te lleva a cuestionar el tema que estamos tratando, que estamos debatiendo desde este juego lúdico del relato, ¿no? Porque de lo contrario, ¿qué sucede? Que siempre tenemos la pregunta, sobre todo con niñas, niños y adolescentes. ¿Les pareció bien lo que hizo el personaje tal? ¿Les gustó aquello? Entonces son como estos desastres mentales, digo yo, porque eso es cuando uno no tiene nada que opinar. Entonces, la idea es jugar como en otros niveles, ¿no? Y si tú eres tal personaje y se te da la oportunidad para que impidas que suceda esto, ¿qué harías? O posibilites esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, claro, hay otro, estoy hablando de una praxis filosófica absolutamente lúdica que permite también trabajar mucho con los mapas mentales de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que es con quienes más experiencia tengo yo, porque cuestionas la organización, la estratificación que ellos están manejando alrededor de lo que básicamente es poder y cuestionamiento, y qué puesto, qué lugar estás ocupando tú, ¿no? Sin pretender derribar todo lo que podría ser, todo lo que puede ser como autoridad, no es ese el punto, ¿no? Sino que la autoridad, más bien desde otra concepción, es el haber puesto nuestro punto de vista en el centro para ser analizado, contrastado, y eso se lo hace lúdicamente, ¿no? Con los temas de las películas.
Y la lectura y escritura audiovisual, que ya como les dije, cuando desarrollamos un visionado con un discurso audiovisual, con una película, también trabajamos mucho con cortos que se acostumbra a producir para televisión. La postura que tenemos es, vamos ahora a escribirlo, ¿no? O sea, vamos a hacerlo nosotros con los mismos dibujos o en el lenguaje literario, en el que sea, jugar a decirlo de otra manera, ¿no? En ese paso de leer a escribir es que se alimenta esta simiente que todos los niños, niñas, adolescentes y personas adultas tenemos, que es cambiemos esto, ¿no? Y me parece muy necesario e importante. Con respecto a, como para ir desagregando las temáticas, los componentes, digamos, de lo que tendría el Cine Club, bueno, evidentemente tenemos el siglo de la imagen, siglo XX, un código al que hay que perderle el miedo, hay que perderle ese distanciamiento con el que nos relacionamos y hay que entrar a hacerlo parte de nuestra vida, ¿no? Si tienes ahora niñas, niños, adolescentes, tienen el celular, bueno, hagamos, construyamos, eh, desarrollemos esa capacidad de comunicar con la imagen. Esto es algo que se está dando, digamos, pero no, no con estos códigos estéticos que nos interesan que se vayan desarrollando, ¿no? Naturalmente. La cinefilia, que como ustedes saben, es algo que se va alimentando, se va regando como una plantita, es este amor al cine, esta expresión griega una de las expresiones que describen el amor, descrita por los griegos para el amor, ¿no? Es esta posibilidad de ir encontrando el amor al cine. ¿Por qué? Porque es un discurso completo, porque quienes nos hemos formado en esta lectura del cine, en el debate, eh, sabemos cómo hicimos un camino en el que fuimos encontrando mientras más vas leyendo, más vas decodificando, más vas penetrando en todos los elementos que componen una película, una pieza, una obra, se ensancha no solamente tu posibilidad de leer cine en la pantalla, en cualquier pantalla, sino de leer la vida, ¿no? Que es muy importante. El derecho al disfrute de un bien cultural y artístico, que como ya les dije, esto es algo por lo que vamos impugnando desde hace mucho tiempo. Eh, Ojalá entrar en las escuelas, entrar en los hogares. Yo voy a comentarles después una experiencia de cine virtual durante la, la época de mayor rigurosidad de aislamiento que tuvimos con la pandemia en el 2020, ¿no? Que fue entrar en los hogares y por qué era tan necesario el derecho a la diversidad temática y de estilos, que es absolutamente necesario, tal como necesitamos probar todas las frutas que hay en nuestra localidad. De los pensamientos que me gusta proponer y traer a colación es el de Michel Clamberoux, creo que se pronuncia así, que educar para el cine, en cierto sentido, es también interrogarse sobre los recuerdos transmitidos por las imágenes y los sonidos, es volver a encontrar gestos y señales olvidados, descubrir rostros de antaño y un entorno que fue el nuestro o el de nuestros padres y madres y antepasados en general, es reencontrar el tiempo más allá de las imágenes que lo evocan. ¿Por qué me gusta tanto este pensamiento, perdón, no es pequeño, este pensamiento, gran pensamiento? eh, es porque lo trabajo mucho con niñas, niños y adolescentes, ¿no? ¿Por qué? Porque hace alusión a todo este recorrido que tenemos que encontrar en la imagen, que si le queremos degustar, tenemos que también encontrar y valorar su infancia,
su nacimiento, su infancia, su desarrollo. Entonces, justamente una de las experiencias que desarrollamos acá, perdón, ahorita creo que se me movió todo. Sí, Pasó algo y ya. sí, ahí regresamos. Bueno, ya. Entonces, les decía que, por un lado, acá se desarrolló una experiencia hace muchos años en todo este recorrido de ir puliendo el cine club desde hace algún tiempo. Se llamó Cefocine esta experiencia, trabajábamos con niñas y niños y lo que hacíamos era hacer cine, ¿no? Con recursos que estaban a nuestra mano, y aquí se comentaba, ¿no? Cómo nació el cine, y hacíamos el taumatropo, y trabajábamos con varios elementos que nos hacían redescubrir estas experimentaciones físicas que se dieron para ir desarrollando el cine, el trabajo con la luz, etcétera, en la fotografía, además de ir construyendo las historias, los relatos de una manera muy, ¿cómo decirlo? Muy sin direccionalidades más allá de cómo abordar un tiempo, ¿no? Cómo meter una historia en un lapso que teníamos de 5 minutos, qué sé yo. Esto por un lado porque nos lleva a entender que lo que ahora niñas y niños tienen en las manos, no es que existió siempre, ¿no? Tiene un desarrollo y hay gente muy importante que estuvo en esto. Y esto nos llevó siempre a darnos cuenta que les llevaba también a valorar aquellas experiencias de su papá y mamá, ¿no? Entonces venían con las historias de cuando llegó la televisión en blanco y negro a la casa, que no es menos, que sus experiencias también fueron lúdicas, hermosas, y cuando veíamos las películas en blanco y negro, bueno, ustedes saben, ver una película de Chaplin es una de las maravillas que podemos desarrollar con públicos infantiles y juveniles, ¿no? Es bellísimo. El cine mudo que le llamábamos, que después le cambiamos y le decíamos el cine sin habla por la connotación de mudo. Bueno, íbamos trabajando todo esto, y también por ejemplo, tenían que traernos cuáles eran las películas inolvidables para su abuelita, su abuelito, su papá, su mamá, etcétera. De tal manera que lográbamos desmitificar aquella mirada un poco como soy de la era digital, ¿no? O sea, acá las papá, mamá, abuelos y abuelas son de otra época, y una época como que desvalorizada frente a la actual. Entonces aquí fuimos rompiendo todo esto que nos parecía sumamente interesante, y nos servíamos de esta posibilidad de hacer un recorrido por todo el inicio de cómo se fue desarrollando el cine. Eso por un lado. Y bueno, ir juntando cine club y educación es muy importante, porque definitivamente es una responsabilidad de los sistemas educativos el asumir la necesidad de que niñez y adolescencia sepa, sepa comunicar con los códigos audiovisuales. Entonces, no puede ser que lo deleguemos a la familia, ni que le deleguemos a la industria de la televisión y el cine. No puede ser. Esto es algo que tiene que asumirlo la educación, porque los sistemas educativos, porque es parte de su formación. ¿En qué sentido? Tenemos el desarrollo de un pensamiento audiovisual, por ejemplo, ¿no? Están tan en contacto, tan impregnados de los contenidos audiovisuales, nuestra niñez y adolescencia, que si nosotros seguimos con el texto oral o dictando la clase, o solamente, no estoy diciendo que lo escrito nos sirva, la lectura de los libros es irreemplazable, ¿no?
pero sí necesitamos que haya una actualización en la forma del aprendizaje, las herramientas que tenemos a disposición para niñas y niños. Y ellos son maravillados de poder utilizar, no sé, de crear con su celular, con fotografía, crear historias, hicimos muchas experiencias y seguimos haciendo cuando se presenta la oportunidad de crear historias con cómic, pero también con le llamábamos fotocuento, fotonovela, bueno, que se hizo de todo, ¿no? Y esto era muy, muy, muy chévere porque íbamos resolviendo esta posibilidad de ser más creativos con el celular que pasarse chateando. Entonces, ¿qué más? Salir al encuentro de las colectividades en el sentido de que el cine nos permite, cuando organizas un cine club, reunir a un grupo de gente, crear un colectivo. Y el diálogo de estos grupos o colectividades es absolutamente rico, enriquece la vida de las personas, te pone en contacto con otras sensibilidades, te enseña a escuchar, te enseña a valorar la opinión de los demás. Es una experiencia formativa importantísima. La motivación para este interés en aprender qué es lo que tiene que hacer la escuela, porque la escuela no enseña, o sea, si enseña algo importante es enseñarles a las niñas, a los niños y adolescentes a que aprendan, por es decir, que su curiosidad esté despierta como para buscar información, que, que vayan enriqueciendo esta capacidad de investigación, que podamos forjar una cultura de investigación. Es sumamente necesario, hacia allá debemos apuntar. Entonces, este deseo de conocer otras realidades, otras situaciones, dialogarlas es sumamente importante. El disfrute del goce estético es intrínseco al visionado de una obra de arte, de cine o de televisión. Eh, y bueno, esto de formar la capacidad de discernir es esta posibilidad de que en el diálogo el discernimiento va aflorando, ¿no? Va aflorando porque tiene que haber un entorno de diálogo, de discusión, de reflexión para que se pueda desarrollar. Las categorías se van dando. Acá yo quisiera mencionar que algo con lo que trabajo definitivamente es con preguntas elaboradas para propiciar esta praxis filosófica que yo digo que son sumamente interesantes, ¿no? Una cosa es hacer una pregunta filosófica y desencadenar. Es muy importante que cuando se está dando el diálogo puedas además insertar un salto, ¿no? Como para enfrentar, ¿no? Estás diciendo eso, pero ¿qué pasaría si estás diciendo que el tiempo, estás diciendo que el tiempo no cura? Este es un diálogo con adolescentes que se dio alguna vez, que el tiempo no cura las heridas, ¿no? Pero ¿qué tal? Pero ¿qué tal si tienes una experiencia de sanación, ¿no? ¿Qué tal si tienes una experiencia de sanación? ¿Podrías seguir diciendo eso? ¿Cómo sanar? Son este tema de diálogos importantes donde puedes ir modificando o aportando, enriqueciendo el diálogo, el análisis, ¿no? Esto es algo que en Aguana se le da mucha importancia, el conducir, el aportar en la conducción del diálogo que se está estableciendo. Paso de aquí al tema de violencia de género, por lo que les dije anteriormente, que durante la pandemia, durante este encierro que todas las personas debimos asumir, en el Ecuador, esto es una realidad acá, local, se disparó la violencia de género a niveles asombrosos, ¿no?
Si antes de la pandemia 1 de cada 3 mujeres experimentaba alguna forma de violencia, ahora estas mujeres estaban atrapadas con su agresor. Las cifras son escalofriantes de lo que se pudo ir constatando, ¿no? Eh, eh, esta es una exploración de a nivel cuantitativo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Eh, los niños y niñas que no vivían con sus padres y madres, la situación económica que comenzó a afectar por pérdidas de trabajo, falta de posibilidad de hacerse con los recursos que la mayoría de la población se hacía en trabajos informales, el empobrecimiento que se dio. Eh, pudimos constatar que el tercio de niñas y adolescentes sufría de violencia doméstica, ¿no? Que es bastante. Sus proyectos de vida se vieron frustrados porque muchos de ellos debieron abandonar la escolaridad, sobre todo en el campo, porque acá, bueno, teníamos la educación por internet, pero en muchos sectores del campo simple y llanamente no hay conectividad. De hecho, niñas y niños para llegar a sus escuelas caminaban mucho, entonces ahora fue como un detenimiento. Se hizo lo imposible, se abordó de múltiples maneras con la radio educativa, la televisión educativa que llega al 93% de las familias, se hizo mucho, pero la data de la violencia fue realmente escalofriante. Entonces, aquí vino... Eh, bueno, estas son algunas de las cifras que se pudieron constatar en el año 20, que lo hizo CARE, una organización acá, que está a nivel regional. Entonces, la idea fue cómo entramos a los hogares, ¿no? De hecho, los hogares estaban siendo asistidos por departamentos de consejería bueno, pero es difícil abarcar a toda una población. Entonces, una de las ideas que aquí surgió fue, bueno, entremos con el cine club virtual, ¿no? Con familias o con unas directrices para que puedan ver los cortos que tienes en el YouTube para aquellos que tenían conectividad y puedan participar y puedan tener este tipo de recreación. Esto es algo que se puso en marcha y bueno, eh, estas son cifras que se fueron dando o que fueron la base para que entrar de alguna manera con esta posibilidad del cine club virtual, que fue una experiencia que se dio en mi caso por primera vez en este contexto. Entonces, los diálogos en familia tenían una propuesta cultural, educativa, inclusiva. eh, Obviamente también teníamos la posibilidad de recabar después, ¿no? Los trabajos creativos que se hacían en casa, había propuestas de que hagamos entonces al personaje con material de reciclable. Puede sonar esto como que no tiene mucho que ver. Bueno, lo que queríamos era apoyar para que se tejan nuevamente las posibilidades de diálogo familiar, porque la afección de estar todo el tiempo en casa y con toda la situación por la problemática económica sobre todo, eh, quebró la comunicación intrafamiliar, ¿no? Fueron casos realmente fuertes, casos que salieron a la luz, que dolían y decíamos, pero bueno, hay que moverse, hay que entrar. Si el problema es de la familia, entonces hay que entrar allá de alguna manera. Aquí lo que nos interesaba también era que este diálogo intergeneracional era sumamente importante, no se resquebrajó, pero era importante recuperarlo. Y el Cine Club permitía, porque siempre ha tenido el cine, en la tele, o sea, los discursos audiovisuales bien elaborados, siempre tienen la posibilidad de cautivar al que se ponga al frente, ¿no? Siempre tiene, porque está conjugando varios lenguajes
y porque además han sido creados con mucho cuidado, respondiendo a muchas categorías artísticas para que sea lo mejor el producto final. Entonces, sabemos, y por experiencia yo entiendo que todas las personas que hemos hecho cine club, sabemos que en el momento en que se apaga la luz y se prende la pantalla, se hace el silencio y que anclas en el contenido. Puede ser en un nivel u otro nivel, eso ya depende de toda la práctica que hayas tenido en la lectura, pero de que estás recibiendo en silencio, lo que no sucede nunca porque siempre estamos con la mente saltarina, digo yo. En yoga le dicen la loca de la casa, el chitabritri, algo así, ¿no? Como que estás todo el tiempo saltando de un pensamiento a otro, pero nunca pensando en tu aquí y ahora o en lo que tengas al frente. En el cine tienes esa posibilidad. Un buen discurso audiovisual te captura y es muy interesante porque te deja además este alimento emocional que es muy, muy rico, ¿no? Muy preciado, que no lo vas a encontrar en otro tipo de productos. Creo que los libros también. Los libros creo que echan a volar, la radionovela también, pero bueno, en este caso estábamos trabajando con cine. Entonces, la pregunta que nos planteábamos era qué hace al cineclub una práctica idónea para la formación de imaginarios simbólicos encaminados a la construcción de sociedades de paz. Es decir, que todo contenido podía entrar en estos mapas afectivos que yo menciono siempre, porque es la posibilidad de establecer qué relación tiene conmigo la historia que estoy mirando. Y cuando puedo hacer una identificación de cualquier rasgo donde me identifico, entro en mi imaginario y puedo cambiar el imaginario. Creo que los imaginarios simbólicos que tenemos las personas, y sobre todo me interesa mucho el de niñas, niños y adolescentes, tiene que ser, tiene que ser enriquecido, tiene que ser como una ventana que se abre para que puedas dialogar sobre ese material que está ahí, ¿no? Que no lo carguemos como una heredad de una sociedad o de una construcción social que lamentablemente nos ha legado tantas taras, ¿no? Me refiero al machismo, me refiero al autoritarismo, me refiero y a tantas fobias que estamos ahora mirando cuando podemos trabajarlas en estos diálogos a partir de una buena película. El mundo comienza a cambiar el mundo porque tenemos nuevas mentes o mentes más alertas, porque han tenido la posibilidad de dialogar sus propios imaginarios, ¿no? Eh, Aquí me gustaría comentarles que creo que aquí, bueno, antes de esto, quisiera comentar que en una de las experiencias de Cine Club y que es como un faro para las nuevas experiencias, porque fue una experiencia muy, muy, muy emocionante, muy rica, fue la que se desarrolló en el año 2014 con Ulises Estrella. Yo entiendo que ustedes deben tener conocimiento de él por la importancia de su papel, lo que él jugó acá dentro, en el ámbito del cine acá en el Ecuador, creador de la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y forjador de los cineclubes, ¿no? Quienes estuvimos con él desde un inicio hace muchos años, estoy hablando de 1980 y por ahí, ese año que comenzamos a desarrollar los cineclubes de la mano de él y con la tutoría de él, porque era quien
quien estaba como muy visible en este tema de la formación de los cineclubes. Desde ese entonces eh, fuimos trabajando y el último cineclub que se desarrolló, que pude y tuve, que la vida me puso, digo yo, en el camino, porque así fue literalmente. Yo caminando por una calle y Ulises caminando por esa calle, no nos habíamos visto en algunos años, y me llamó y Ulises, entonces fue, y me dijo, bueno, él estaba ya en la última etapa en su vida, estaba muy enfermito, y me dijo, estoy aquí en un centro cultural y vamos este rato porque tenemos que hablar. Yo ya no me acuerdo qué era lo que estaba haciendo, pero iba rápido. Y entonces dije, claro, ¿yo qué le voy a decir? No, a Ulises, claro, Ulises, vamos. Entonces conocí el centro cultural que se llamaba Las Luciérnagas y me dijo, bueno, aquí estamos impulsando y por algo nos topamos, entonces tenemos que desarrollar el cineclub adolescente, Luciérnagas adolescentes. Entonces, claro, yo siempre será un privilegio trabajar con él. Entonces, por supuesto, organizamos el Cineclub Las Luciérnagas, llegó el primer grupo de adolescentes y, claro, con Ulises planificamos todo. Y una de las cosas que yo hasta ahora tengo aquí con mucho dolor, creo que nunca debí aceptarle lo que me dijo, tú te haces cargo, tú recibes, tú haces, porque los jóvenes no quieren ver o no, o les cuesta dialogar con personas ya de mucha edad como yo, un poco pelito blanco y calvo. Desde ese entonces creo que comenzó mi pensamiento de que de aquí me dejo el pelo blanco. Y ustedes pueden ver, porque en la pandemia además yo comencé a ver que mi cabello, que siempre fue negro, porque desde los 33 años más o menos me echaba un poquito de pintura que comenzaron a aparecer las canas después. No me imaginé pues que estaba como está, ¿no? En la época de la pandemia y dije, perfecto, aquí, hasta aquí llegué, no quiero saber nada, no voy a seguir contaminando el agua, hasta aquí llegué y es esa emoción de me acuerdo mucho de Ulises cuando dijo esto, pero les dije, esto no puede ser, Ulises, o sea, un joven que no respete, que no quiere escuchar a una persona con tu conocimiento, con esa, me dijo, no, 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 yo sé y tú haces. Entonces, bueno, yo estuve trabajando con los jóvenes y lo que hice fue, eh, esta fue la primera vez en que trabajé con filosofía para niñas, niños y adolescentes y entonces utilizar las posibilidades de los recursos creativos como la literatura, como la creación literaria, plástica. No hicimos producción con lenguaje audiovisual, pero sí hicimos más bien esta indagación en las posibilidades creativas a nivel de textos, creación de textos literarios y plásticos, ¿no? Y fue realmente una experiencia bellísima. Yo creo que como cristal se derribaron tantas cosas en estos adolescentes, fueron momentos de resquebrajar lo que tiene que resquebrajarse para que se consolide algo nuevo, ¿no? Sin temor, sin agredir, obviamente, sino que era cómo se daba, este era el ambiente creativo con este grupo de jóvenes. Fue realmente hermoso. Entonces, yo aquí les voy a leer una partecita, por ejemplo, de lo que ellos crearon, que a mí siempre me pareció muy lindo, una belleza. Eh, habíamos hecho, habíamos hecho el visionado de El gato y la luna de Saracini. Y entonces, después del diálogo y de decodificar, el diálogo es una decodificación en el Cine Club, eh, no puede estar separado, quiero decir, es parte del diálogo. Entonces, esta es la creación colectiva que hicieron ellos, ¿no? Una riqueza poética hermosísima. Dice así, salta como pantera el gato que se enamoró,
la luna se está riendo, la luna está quieta y sin sueño. ¿Por qué el gato se enamoró? Si enamorarse es acercarse al vacío, si enamorarse es robarle los sueños a quien no quiere despertar todavía. Eh, este texto, no sé, a ustedes si les llega, a mí me llegó a lo profundo cuando fue ya creado con ellos y estaba presente la curiosidad, la duda, eran adolescentes de 13 años, entonces esta mirada con respecto, esta lectura que hicieron con respecto al gato enamorado de la luna fue muy linda por el cuestionamiento que ellos hacían, ¿no? De quien no quiere despertar todavía, o sea, hablar poéticamente de cómo ellos en realidad estaban en ese momento frente a este, a esta capacidad humana del amor de pareja, ¿no? Que es en la que ellos obviamente estaban ya dando tenían sus experiencias, sus vivencias. Entonces, bueno, esta es la capacidad de la poesía, ¿no? De ponernos las preguntas íntimas y profundas de una manera, como en una sucesión de preguntas, como acá ellos se seguían preguntando, ¿no? Esta posibilidad de trabajar con la filosofía no es nada más que tener la posibilidad de preguntarse el por qué, ¿no? Tal como cuando a los 3 años te pregunta un niño y una niña, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿No? Es igual, ¿no? ¿Y por qué de esta manera y no de otra? Es la pregunta que vamos estableciendo en los diálogos de los cineclubes. Y aquí fue también penetrar en todo lo que ha construido con respecto a este tema de la filosofía para niñas, niños y adolescentes, Lippmann, ¿no? Que Matthew Lippmann, que ha indagado mucho y ha enseñado mucho sobre el tema, ¿no? La posibilidad de mantener el asombro ante la vida, creo que es los, uno de los puntales de dirigir, de guiar, perdón, no dirigir, guiar un cineclub con público, no solamente adolescentes ni de niñez, sino vinculado a los cineclubes. Es importante también recalcar cómo la población ecuatoriana, cuando hace el consumo de los mensajes audiovisuales, tiene unas matrices o está asumiendo una matriz cultural o la está enfrentando, la está contraponiendo, la puede ir contrastando con la propia matriz cultural, ¿no? Y esto es muy importante porque tiene relación con cómo construimos las sociedades de paz, porque las matrices de pensamiento lo que producen son actitudes, comportamientos, y con estos vamos guiando, vamos actuando día a día, ¿no? Y entonces el poder mirar esta lectura descriptiva y exponer lo que estoy aprendiendo de la propuesta que estoy viendo, de la matriz cultural que me están presentando y de la que yo tengo, es sumamente importante. Creo que nuestras juventudes, nuestras nuevas generaciones necesitan estas posibilidades de tener este discernimiento muy pulido, ¿no? Frente a la realidad. Lo que lees en la pantalla vas a leer en la realidad. Eso es una de las máximas en los cineclubes, ¿no? Entonces, de esta manera se construye, se genera esta posibilidad de una práctica pedagógica,
¿sí? Donde las piezas artísticas nos abran, nos permitan manifestar nuestras subjetividades, ¿no? La reflexión, estos mapas afectivos que yo les he dicho, porque personalmente tengo siempre ese interés de que cuando estamos hablando, ellos puedan clarificar cuál es este mapa afectivo que se destapa, ¿no? Que pueda observarse, es como observarse a sí mismo, es como poder entrar a saber qué me constituye y por qué obro como obro, pienso como pienso, digo lo que digo, ¿no? Poder ir más allá, porque cuando uno hace este ingreso, lo va a hacer siempre, ¿no? En el momento en que conocemos cómo guardar silencio, por ejemplo, guardar silencio para escuchar a alguien e interiorizar mi mente, interiorizarme para descubrir qué es lo que yo pienso, siento, tengo, me molesta, pero no puedo manifestar molestia porque tengo que aceptar como me van a aceptar a mí, lo que yo diga, equivocado o no. Y entonces esta forma dialógica filosófica, que es muy filosófica, es la que nos permite hacer un crecimiento muy importante. Yo he podido ver en otra experiencia con niños y niñas cuando hicimos también las lecturas y fuimos haciendo la producción. Fue muy interesante ver cómo niñas y niños pueden absolutamente, nosotros a veces no les damos no les damos la posibilidad porque no creemos que puedan hacer indagaciones en su nivel, obviamente, pues están en proceso de formación, pero pueden hacer increíbles indagaciones internas y de la realidad y definitivamente hacer propuestas, ¿no? Y ahí es cuando se verifica que niñas y niños son constructores de cultura, generan cultura, no son recipientes. No son recipientes, digo esto porque un poco es la postura tanto en los hogares, o es la postura del mundo adultocéntrico, ¿no? Que tiene que darle el conocimiento, luego puede buscar, es más, puede cuestionar y puede discernir y puede elegir, ¿no? Siempre dentro de un marco en que se establecen unas reglas, unas reglas que hemos acordado, ¿no? De respeto, esto de la escucha, de respetar, de no burlarte de otro criterio, etcétera. Esto es muy, muy importante, ¿no? Y aquí yo concluyo diciendo que la reflexión sobre este legado de la tradición familiar y cultural se moviliza frente al impacto emocional que ocasiona un discurso de imágenes y sonoridades, ¿no? Que este es un bien cultural que debería estar en todas las escuelas, en todos los espacios, debería estar dentro del hogar con la posibilidad de sentarse, dialogar, disfrutar de una manera espontánea, ¿no? El diálogo siempre seguirá enriqueciéndose siempre, ¿no? Solamente hay que comenzar. Esa es la gran inquietud o el gran propósito de llevar adelante con los cineclubes de mi parte. Y está vinculado con la educación porque tiene que ver con la necesidad de entrar a la escolaridad y estamos en eso. Ya hemos tenido algunas experiencias, pero es como que te topas con personas que te permiten, pasa esa persona y volvemos a cero. Entonces es nuevamente retomar, mientras el sistema educativo no se plantee que vamos a aprender a leer y a escribir cine, ¿no? Cine. Eso, compañeras y compañeros.